estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Quebrantado fue para darnos su Bueno, como veis, hoy tenemos un
algo muy simbólico colocado aquí adelante. Hoy es el último día para recoger las cajitas de Operación Niño de la Navidad, donde un año más es de agradecer toda vuestra participación, agradecer al Señor que ponga en nosotros el querer, participar, ayudar a otros niños que están en otros contextos muy diferentes al nuestro. Voy a pedir, quedan unas cuantas cajitas por ahí atrás, por terminar de colocar. Entonces los niños, los más pequeños, que vayan para atrás un momento, porque ellos van a terminar de completar pues, el montoncito que está aquí, que ya muchos de nosotros hemos ido trayendo. Y mientras ellos lo traen, deciros que esa organización que trabaja con el Buen Samaritano, al fin y al cabo la traducción, trabaja a nivel mundial y lleva cajitas a muchos sitios del globo terráqueo. A veces llevan cajitas a países de Oriente, más bien países del Este. En otras ocasiones llevan cajitas, como es este caso. La partida de estas cajitas va para África, va para el Sáhara, según se ha dicho desde la propia organización. Está destinada a estos niños que no tienen la oportunidad de recibir este tipo de regalos como nosotros tenemos año tras año en nuestro contexto. Muy bien, vamos a dedicar unas palabras de oración. Queremos orar por aquellos que van a recibir al otro lado estas cajitas. He tenido la oportunidad de escuchar testimonios de personas que estaban al otro lado. Nosotros lo vivimos desde aquí, nosotros somos quienes enviamos, pero hay quienes lo reciben desde el otro lado. Y escuchar el testimonio cuando eran niños, de cómo esperaban que llegara ese momento, para mí fue impactante. Saber que a algunos de ellos le llegaban versículos, saludos, personas escribían diciendo el motivo de enviar las cajas y era algo de impacto para los niños desde el otro lado. También vamos a orar por los niños que van a recibir las cajitas y por los nuestros también, orar por nuestros niños. Oramos. Señor, en tu palabra nos enseñas que tenemos que amarnos unos a nosotros, que tenemos que compartir los unos con los otros. Padre Celestial, todo lo hacemos para tu honra y para tu gloria. Nuestra súplica, Señor, en esta mañana es que tú permitas que estas cajitas, Señor, que tantos niños y tantas familias y tantas personas han hecho con el propósito, Señor, de agradar a estos niños que están sufriendo, que quizás, Señor, no tienen para comer, Señor, pero que tú vas a permitir, Señor, que estos pequeños regalos puedan alegrar un poco sus vidas. Que tú nos ayudes, Señor, para que seamos responsables, Señor, y agradecerte lo mucho que tú nos das, Señor, pero que pensemos en aquellos, Señor, que muchas veces, Señor, no disponen ni siquiera para comer. Padre, te pedimos, Señor, que todas estas cajitas, Señor, puedan llegar a estos destinos, Señor, y pueda ser de bendición para que tu nombre pueda ser honrado y glorificado. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Sí, Padre, presentamos delante de tu presencia también a estos niños que están aquí presentes, Padre, recordando, Padre, ese regalo que tú has dado a cada familia, Padre. Gracias porque es un regalo que tú das. Gracias, te pido por ellos que una bendición muy especial para que en su niñez puedan aprender de tu palabra y puedan vivir hasta el fin de sus vidas, Padre. Por eso te pedimos, Padre, una bendición muy especial por estos niños aquí presentes, Padre. Los bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me alegro mucho en esta mañana de poder compartir la palabra porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? Conlleva mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de preparación, pero también es una bendición muy grande porque lo que yo ya os voy a compartir en esta mañana, ya yo me lo he comido, ¿verdad? Ya yo me lo he estudiado, ya yo me lo sé que lo tengo que aplicar en mi vida, que lo voy a aplicar en mi vida. Y bueno, evidentemente ha sido Dios hablándome a mí y quiero compartir con vosotros
cómo me ha bendecido la palabra que el Señor me ha hablado y que seguramente va a ser de bendición también para vosotros. Y en esta mañana vamos a empezar una serie que se va a desarrollar durante los 2 próximos domingos. Hoy y el próximo domingo, si Dios quiere. Y es un tema interesante, un tema que tiene que ver con todos nosotros, que en cierto modo nos va a afectar a todos nosotros. Es algo que a lo mejor ya tú has vivido, es algo que quizás estás viviendo en este momento. Y si no lo has vivido todavía, te aseguro que en algún punto de tu vida vas a vivir esta situación. Y vas a tener que hacerte la siguiente pregunta. ¿Dónde está Dios? En medio de la situación que estoy viviendo, en medio de esta situación que estoy pasando por mi vida, en medio de esta circunstancia, ¿dónde está Dios? En medio de esta necesidad que tengo, en medio de esta vivencia, parece que nadie me entiende, o a lo mejor hay gente que me entiende. Y Jesús ha prometido que va a estar conmigo todos los días de mi vida. Pero la verdad es que justo en este momento no lo veo, no lo siento, no siento su presencia. Es más, lo siento ausente. ¿Dónde está Dios? Y estas preguntas son totalmente aceptables porque nosotros somos seres emocionales. Tenemos emociones y a veces estamos muy arriba, ya hemos hablado en alguna ocasión de esto, a veces estamos muy arriba y nos comemos el mundo y a veces estamos, quizás por las circunstancias o quizás por motivos personales, estamos un poco más abajo. Y es totalmente legítimo que nos preguntemos esto. Ahora, a veces no solamente las circunstancias que nos rodean son desfavorables. A veces estamos viviendo un buen momento familiar, un buen momento en el trabajo, un buen momento con todas las circunstancias económicas, de salud, y tomamos decisiones y damos por sentado que Dios está con nosotros en las decisiones que estamos tomando. Y no nos paramos a preguntarnos esto, ¿dónde está Dios? Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos compartir una historia que es muy interesante, como todas las historias de la Biblia, ¿verdad? Muy interesante y que refleja exactamente esto que vamos a compartir. Dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén, ¿se ve? A Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron juntos a la fiesta como tenían por costumbre. La fiesta de la Pascua era una fiesta que el pueblo de Israel tenía el cumplimiento, todos los judíos tenían el cumplimiento de celebrar. Los padres de Jesús, como judíos, no solamente ellos, sino todos los gentiles convertidos al judaísmo, celebraban esta fiesta, en la que obligatoriamente tenían que ir a Jerusalén, y era una fiesta que duraba más o menos una semana. Imagínate, como la fiesta de aquí de agosto, que este año no la celebramos, pero el año pasado, en agosto es, ¿verdad? El año pasado, cuando nosotros llegamos, participamos un poco de esta fiesta, ¿verdad? De comer en la calle del toro embolado, ¿eh? Tenían una semana entera de fiesta y en esta semana tenían ciertos alimentos que tenían que comer, el pan sin levadura, ¿verdad? El pan ácimo sin levadura. Tenían ciertas prácticas, adoraban a Dios, presentaban ofrendas, sacrificios. Era una semana de comunión, una semana de comer juntos, una semana donde se leían ciertos pasajes, ciertos textos de la Biblia, de lo que ellos tenían en aquel entonces, la ley, los profetas, ¿verdad? Y en esta fiesta lo que recordaban, la Pascua, era cuando el pueblo de Israel estaba en tierra de Egipto y Dios les dijo que tenían que matar un cordero, que tenían que pintar los dinteles. ¿Os acordáis de esta historia? Y todos comían el cordero de pie, preparados, listos como para salir ya, porque la salida de Egipto iba a ser de manera inminente. Entonces, esto año tras año los judíos tenían que recordarlo, tenían que recordar esta vivencia, tenían que recordar esta historia. Y los padres de Jesús, como buenos judíos, iban cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y aquí dice que en este momento, cuando Jesús tenía 12 años, subieron a la fiesta como tenían por costumbre. Y una vez terminada la fiesta, emprendieron el regreso. Iban a ir al lugar desde el que vinieron.
Pero el niño se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iría mezclado entre la caravana, hicieron una jornada de camino y al término de ella comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Ahora, dice que empezaron a buscar a Jesús después de haber hecho una jornada de camino. Una jornada de camino es más o menos, pueden ser 30 kilómetros, 40 kilómetros, si vas muy rápido 50, es más o menos lo que se camina en un día. Habían caminado todo el día, habían hecho todo el camino y después de todo un día, a lo mejor cuando iban a cenar, no sé, se dieron cuenta, ahí va, Jesús no está con nosotros. Ahora fíjate que es interesante que el texto no dice que ellos se olvidaron de Jesús. Lo que dice es que estaban dando por sentado que Jesús estaba con ellos. No es que lo olvidaron, es que daban por sentado que Jesús estaba ahí, en ese camino que ellos habían emprendido. Y haciendo una aplicación a nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros podemos emprender un camino, podemos comenzar una marcha? Quizás hemos venido a la iglesia, hemos tenido un buen tiempo de adoración, hemos escuchado la palabra así como hacían en el tiempo de la Pascua, escuchamos la palabra, tenemos un buen tiempo de adoración, cargamos las pilas y nos vamos a casa y vamos a empezar la semana. Y durante la semana tenemos que tomar decisiones. Y damos por sentado muchas veces que en las decisiones que tomamos Jesús va a estar con nosotros sí o sí. Es un camino que empezamos a andar y Dios va a estar, ¿cómo no va a estar Dios? Y no nos paramos a ver si realmente Dios está en el asunto. Se nota que es un camino, ¿verdad? Fíjate cómo son los caminos. Estamos en este lado del camino. Empezamos a andar juntos. Vamos juntos, vamos hablando, vamos bien, no hay problema, vemos las mismas señales, vemos los mismos árboles, tenemos la misma conversación, el entorno es igual, podemos hablar de lo mismo, pero llegamos a un punto de crisis. ¿Sabéis que esto realmente es una crisis? Una crisis es cuando te ves en un punto y tienes que tomar una decisión entre dos caminos. Llegamos a un punto. Aquí. Se ve peor, ¿no? Bueno. Estamos aquí. Y mientras todos empiezan a andar por aquí, nosotros nos vamos por aquí. Y al principio no se nota. Seguimos viendo lo mismo, seguimos hablando, seguimos viendo a la gente. Pero va a llegar un punto en el que ya no vamos a ver lo mismo, ya no vamos a ver la misma gente, ya no vamos a ver las cosas de la misma manera, porque estamos en un camino totalmente dispar, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros podemos coger las maletas y decir, no con palabras, pero quizás con nuestras actitudes, este es el camino, voy a ir por aquí, Dios, ¿sabes qué? Sígueme. Y empezamos a andar, y empezamos a andar. Y damos por hecho de que Dios tiene que estar con nosotros en el camino. El escritor de Proverbios, en cuanto a esta idea de tomar un camino, de tomar decisiones por nuestra cuenta, fíjate lo que dice. Hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte. Hay caminos que parecen rectos, fáciles, asequibles, que no entrañan una mayor dificultad, que no entrañan sorpresas, que no va a pasar nada difícil porque es un camino recto. No hay subidas, no hay bajadas, no hay montañas, es un camino recto, sencillo, fácil. Caminos que pensamos que son buenas ideas, caminos que parecen justos, que parecen buenos, que tienen buena pinta, caminos que a lo mejor parecen hasta cristianos. Pero su fin puede ser camino de muerte. El texto, cuando seguimos leyendo el texto en Lucas, nos dice que los padres de Jesús tardaron 3 días en encontrar a Jesús. 3 días. Imagínate 3 días sin la presencia de Dios en tu vida.
¿qué haríamos? ¿En qué líos nos meteríamos? Asusta pensarlo, ¿eh? En la Biblia hay otra historia que muestra claramente la vida de una persona que daba por hecho también que Dios estaba en el asunto con él. Dios estaba en todo lo que él estaba decidiendo y tomó decisiones cuyo resultado fueron una verdadera catástrofe. Y estoy hablando de la historia, la triste historia del rey Saúl. ¿Conocéis su historia, verdad? El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por jueces, pero deciden que quieren tener un rey. Todas las demás naciones tienen rey. Queremos rey. Entonces van donde Samuel, que era el profeta, y le dicen: Samuel, queremos rey. Tú ya estás mayor, tus hijos no siguen una vida correcta ni ejemplar, al contrario, un desastre. Queremos un rey que nos gobierne. Así que Samuel va con Dios, le pregunta a Dios y Dios dice: vale, vamos a escoger un rey. Y escogen a Saúl. Y dice que Saúl era llamativo porque era guapo y era el más alto de todos. O sea, era una persona llamativa. Saúl no pasaba desapercibido. Y es curioso que fuera una persona tan llamativa y que realmente tuviera tantos problemas de autoestima. Pero bueno, el rey Saúl es rey y comenzó bien su andadura. Comenzó a ser lleno del Espíritu, a adorar a Dios, incluso a profetizar con los profetas. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios y empezaba a andar, empezaba a reinar, empezaba a tomar decisiones que eran correctas, agradables a Dios. Hasta que se vio en un momento de crisis. Y decidió empezar a tomar decisiones que nada tenían que ver con hacer la voluntad de Dios, con agradar a Dios, sino con salvaguardar sus propios intereses, con proteger su reinado, su posición, con mantener las apariencias, las decisiones que a él le parecían más correctas. Y en una ocasión Dios había dado una orden y Dios había dicho: ve con los del pueblo de Amalek y arrasa con todo. ¿Y qué hizo Saúl? Cogió el ejército, fue con los amalecitas, arrasó casi con todo lo que él consideró que tenía que arrasar, le perdonó la vida al rey y se llevó los ganados. Y va donde Samuel y le dice que ya he cumplido la palabra de Dios, que he arrasado con todo, que lo he eliminado todo. Y Samuel dice: ¿pero y qué es esto que oigo? Estoy oyendo a las ovejas, estoy oyendo todo el sonido. Y por tomar una decisión que era a su manera, a su agrado y no del agrado de Dios, fíjate cuál fue la respuesta que vino de parte de Dios. Eras pequeño en tus propios ojos, y Dios te ha ungido por rey sobre Israel y te envió en misión. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que has hecho lo malo ante sus ojos? Vale. Y Saúl respondió a Samuel: he obedecido a la voz de Dios y fui a la misión. El pueblo tomó del botín para ofrecer sacrificios al Señor. Y Samuel dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl había tomado una decisión, había tomado un camino por su propia cuenta y fue desechado. Y en su lugar fue puesto por rey David, que tampoco hizo las cosas perfectas, que también tomó alguna decisión en su propia voluntad y lo que a él le parecía bien. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia entre Saúl y David?
que cuando Saúl empezó a tomar un camino y se paró en el camino y dijo, ¿dónde está Dios? Siguió andando por su camino y pensó, pues en algún momento Dios se me sumará. No volvió al punto en el que dejó de ver a Dios, por decirlo de algún modo. Cosa que sí hizo David. David empezó a andar un camino y cuando se dio cuenta de que Dios no estaba en ese camino, se humilló delante de Dios, se arrepintió. Y es cuando escribió el Salmo 51. ¿Conocéis este salmo? Crea en mí, Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto delante de ti. No me eches de delante de mí y no quites Santo Espíritu de mí. David reconoció, estoy yendo por un camino que no es agradable delante de Dios. Yo te invito en tu vida, en tus circunstancias, en lo que estás viviendo ahora. No sigas para adelante. Para un momento y pregunta, ¿está Dios en el camino? ¿Está Dios conmigo? La pregunta es interesante, pero quizás no es lo que debamos preguntarnos. A lo mejor la respuesta nos va a venir dada si cambiamos la pregunta. Y quizás la pregunta debería ser, ¿estoy yo caminando con Dios? No tanto dónde está Dios que no lo veo. No tanto está Dios en mi camino. No tanto está Dios en mi asunto. No tanto está Dios en mi tema. Es más, ¿estoy yo en el camino de Dios? ¿Estoy yo con Dios? ¿Estoy andando en los asuntos de Dios? ¿Estoy andando en los temas de Dios? En el libro de Génesis, de manera fugaz, se nos habla de un personaje. Realmente no sabemos mucho de él. No sabemos acerca de su carácter, acerca de su familia, qué hábitos tenía, a qué se dedicaba. Realmente no sabemos mucho acerca de esta persona. Pero por algún motivo el Espíritu Santo no quiso que supiéramos más. Lo único que quería que supiéramos de esta persona es lo siguiente. Caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Quizás el resto de las cosas de la vida de Enoc son triviales. A lo mejor tenía un carácter genial. A lo mejor era una persona súper emprendedora. A lo mejor tenía una vida fascinante. Que seguramente que sí, no lo sé. Pero lo que realmente importa, porque lo que realmente marca diferencia en tu vida con respecto al resto de las vidas de la gente de este planeta, es, ¿caminas con Dios o no? Esto es lo único que va a suponer una diferencia entre ti y el resto del mundo. Hay una versión que me gusta cómo lo dice y es, vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, Enoc. Si queremos caminar con Dios, caminar en el camino de Dios, tenemos que caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En la Biblia. Ahí es donde Dios nos aclara qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Y yo no puedo pretender en mi vida estar caminando con Dios y querer todas las bendiciones de Dios y querer la unción y querer la manifestación del Espíritu en mi vida si estoy caminando en pecado. Y lo único que se está desarrollando en mi vida es el fruto de la carne, son las obras de la carne y no el fruto del Espíritu. Para caminar con Dios, yo necesito conocer a Dios. Necesito conocer su palabra.
Necesito conocer qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él espera de mí, qué es lo que le agrada. Y yo te invito en esta mañana a que juntos podamos meditar. El llamamiento en esta mañana es muy sencillo. ¿Está Dios en tu camino? ¿Dónde está Dios? O como dijimos, ¿estoy yo caminando con Dios? Y me gustaría que en esta mañana tomáramos un tiempo de oración. La próxima semana vamos a seguir desarrollando este tema un poco más desde el otro lado, desde el lado opuesto. No adelanto nada más. Pero me gustaría que tomáramos un tiempo de oración, un tiempo para meditar. Y que nos pusiéramos realmente delante de Dios. Con toda sinceridad, con toda honestidad. Y pudiéramos preguntarnos, Señor, ¿estoy caminando contigo? ¿Estoy caminando en tu camino? ¿Estoy caminando en tus asuntos? ¿Estoy caminando en tu voluntad? ¿Estoy caminando en tus cosas? Yo te invito, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un tiempo para meditar en nuestro corazón. Señor, en esta mañana te adoramos, Señor, y reconocemos que tú eres Dios grande, Dios perfecto, que no hay nadie como tú, Señor, y que tú sabes todo, Señor, y nosotros tenemos un conocimiento tan limitado acerca de las cosas, acerca del futuro, acerca de lo porvenir. Pero te damos gracias, Señor, que tú nos das la oportunidad de vivir cerca de ti, de vivir contigo, de vivir agradándote y honrándote en nuestra vida, Señor. Y te pedimos en esta mañana que tú nos perdones si en algún punto hemos andado por un camino, dando por sentado que tú estabas ahí. Y te pido que nos ayudes, Señor, a hacer esta parada que necesitamos y volvernos a ti. Y poder no tanto forzar las cosas para que tú camines en nuestro camino, sino poder ser nosotros quienes te seguimos a ti, Señor. Y ser nosotros quienes andamos en tu camino y andamos en tu voluntad y andamos en las obras que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos porque queremos rendir toda nuestra vida a ti. Porque te amamos, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.